Hablemos sobre la teoría de sensores. El objetivo de esta clase es explicar los diferentes tipos y clasificaciones de los sensores y describir los diferentes sensores para medir cantidades físicas. Les puse pues una imagen de referencia de los diferentes tipos de sensores que podemos conseguir en el mercado y es lo que vamos a conversar en esta clase. Dice, un sensor, para comenzar con la definición de sensores, es un dispositivo que detecta cambios en una variable física o química y convierte esa información en una señal que puede ser medida o interpretada. Los sensores son esenciales para la automatización, para el monitoreo y el control de sistemas en diversas aplicaciones. Un sensor es un dispositivo que detecta un estímulo físico, por ejemplo, la luz, la temperatura, movimiento, humedad, presión, etc. Y lo convierte en una señal eléctrica o digital que puede ser interpretada o procesada por un sistema. En términos simples, un sensor actúa como un puente entre el mundo físico y el digital. Todos en alguna oportunidad hemos tenido pues eh, oportunidad de trabajar con sensores. Es algo bastante sencillo de entender. Básicamente un sensor dispone de un transductor. Cuando hablamos de transductores, porque cambia, es un dispositivo que convierte, que transduce, como el translator, como que traduce, ¿ok? Lo que está en el mundo físico lo traduce a un lenguaje, bien sea eléctrico, o una señal eléctrica o una señal digital. Dispone de un transductor y de un circuito o sistema amplificador de la señal. Es decir, necesitas la traducción de esa variable física y en algunos casos vamos a necesitar amplificar la señal o acondicionar la señal para que pueda ser procesada por pues, el procesador, valga la redundancia. La señal que entrega un sensor debe ser recogida por el controlador y en caso necesario será ampliada y acondicionada para su posterior uso. Es decir, tenemos el parámetro físico, la variable que vamos a censar, la traducción de esa variable, que es el sensor, y tenemos entonces el acondicionamiento, bien sea amplificar la señal o ajustar la señal para que pueda ser, digamos, una señal eléctrica transmitida o puede ser una señal digital, etcétera. Para valorar la calidad de un sensor hay que atender a sus características. Estas son algunas de las características de los dispositivos, incluyendo los sensores. Por ejemplo, la amplitud sería diferencia entre los límites de medida. Calibración, patrón conocido de la variable medida que se aplica mientras se observa la señal de salida. Es decir, la referencia, vamos a decirlo así, el patrón de referencia. Error, diferencia entre el valor medido y el valor real. Exactitud, que sería una concordancia entre el valor medido y el valor real. Factor de escala, si hay una relación entre la salida y la variable medida, es decir, pasa mucho con los instrumentos de medición, por ejemplo, de voltaje o de corriente, que se usan conectados a un osciloscopio, por ejemplo. Adentro hay un factor de escala que te permite ver la señal pues a escala, así como lo dice la palabra. Fiabilidad, probabilidad de no error. Histéresis, diferente recorrido de la medida al aumentar o disminuir esta. La histéresis siempre se ve como una pequeña variación, ¿ok? Algo así como un espacio que hay entre, digamos, el valor real y la medida, pero a nivel de recorrido, es decir, qué tanto puede, digamos, como un rebote. No se le dice rebote, se le dice histéresis, ¿ok? Que es como una variación, qué tanta variación tiene esa medida en cuanto a recorrido, ¿ok? Que no se confunda con el error.
Precisión, dispersión de los valores de salida, ruido, perturbación no deseada que modifica el valor, importante. Sensibilidad, relación entre la salida y el cambio en la variable medida. Eh, por ejemplo, en el caso de la sensibilidad, em, cuando hablamos algo así como una resolución, a veces se puede asociar la sensibilidad con la resolución, em, porque es justamente esa relación entre la salida y la variable, o sea, salida y entrada. Eh, Cuanto más espacio tengo, o bits en el caso de los sistemas digitales, tengo disponibles para leer la variable, más resolución voy a tener, es decir, más profundo voy a poder leer esa, esa medición. Por ejemplo, cuando tenemos en el instrumento de medición un multímetro, el voltímetro para medir voltios, si yo tengo, o en el caso de la corriente que queda mejor, los valores de corrientes tienden a ser pequeños, muy pequeños. Hay valores de corrientes que se expresan en miliamps, 500 miliamps, 250 miliamps, o también en valores completos, 1, 2, 3 amperios. Cuando ponemos el instrumento de medición de corriente en un valor con un rango muy elevado, puede que la resolución no tenga esa sensibilidad para leer esos valores tan pequeños. Y es por eso que necesitamos mover el dial o ajustar la lectura a un valor más pequeño, de manera de que pueda ver los valores de corrientes bien pequeñitos. A eso se refiere un poco la sensibilidad. Temperatura de servicio, temperatura de trabajo del sensor, zona de error, banda de desviaciones permisibles en la salida. Generalmente lo llamamos criterio de aceptación, margen de error, zona de error. Eh, es el rango que es aceptable. Hemos conversado sobre esto. Los dispositivos, los componentes tienen un margen de aceptación, un rango de aceptación, y generalmente se expresa en porcentajes, más o menos 5%, más o menos 10%. Y eso aplica en componentes, aplica en instrumentos de medición, aplica en herramientas, etc. Características principales en sensores: exactitud. La exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese posible. Se entiende por exactitud que el valor verdadero de la variable se pueda detectar sin errores sistemáticos positivos o negativos en la medición. Sobre varias mediciones de la variable, el promedio de error entre el valor real y el valor detectado tenderá a ser cero. Es decir, mientras más exactos somos, el error tiende a cero. Mientras que la precisión, vamos a leer, aquí ya les voy a explicar esta imagen. La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La precisión significa que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición de la variable. La dispersión en los valores de una serie de mediciones será mínima. Ya estamos hablando de dispersión, no diferencia entre el valor medido y el valor real. Para verlo un poco más gráfico y entender las diferencias entre exactitud y precisión, esta es una imagen clásica que explica la diferencia entre exactitud y precisión, o ver cuando un sistema es preciso o cuando un sistema es exacto o cuando es ambas. Fíjense, las pelotitas que están en negro, vamos a suponer que es la medición, lo que estamos midiendo, ¿verdad? Y estas son las referencias que nos permite, digamos, saber si estoy siendo exacto o preciso, o ambas o ninguna. La idea es que nos va yéndonos al caso extremo para entenderlo mejor, donde tenemos alta precisión y alta exactitud, es decir, lo ideal, lo que queremos. Todas las puntitas, todos los puntitos, es decir, el sensado está siendo exacto y preciso porque estamos entrando justamente en el punto, en el centro, que era donde queríamos estar, y todas, además, no hay dispersión.
¿ok? Que es en el caso de la precisión, todas las puntitas están dentro del círculo del medio. Es decir, tenemos alta precisión y alta exactitud. Es decir, no hay una separación entre pelotica negra y pelotica negra. Están todas juntitas, no me estoy dispersando, no me estoy yendo hacia los lados. Todas las pelotitas están juntas y además di en el punto exacto. En este caso es el caso ideal, alta precisión y alta exactitud. Ahora, cuando tenemos alta precisión pero baja exactitud, quiere decir que todas las pelotitas están todas juntitas. Estamos, digamos, viendo a donde tanto no hay dispersión, no hay separación entre las pelotitas negras. Pero no estoy siendo exacto porque debía ser en este punto y estoy movida hacia acá. Estoy 2, 3 líneas por fuera del punto donde yo quería medir. Entonces, tengo precisión porque tengo todas mis pelotitas juntos, no estoy disperso, pero no estoy siendo exacto porque no estoy en el punto que es. Cuando tenemos alta exactitud y baja precisión, estoy en el punto que es. Estoy en el centro, pero estoy dispersa, todas las puntitas no están juntas, están un poco separadas, entonces tengo una separación entre las puntitas, estoy abriendo mucho el rango, estoy muy abierta, estoy en el punto que es, pero hay dispersión, están separados los puntitos negros. Ahora, ¿cuándo es el peor de los casos? Cuando hay baja precisión y baja exactitud. Estoy fuera del punto que quiero, el punto que estoy buscando, pero además estoy dispersa, aparte de que estoy desplazada en la posición, tengo separación entre las pelotitas azules. Espero que de verdad hayan entendido esta imagen, a veces cuesta un poquito explicarla, pero es bueno porque te permite ver. La parte visual es importante para entender la exactitud y la precisión. Ideal, pues que tengamos precisión y exactitud. Y para eso existen entonces los procesos de calibración. Rango de funcionamiento. El sensor debe tener un amplio rango de funcionamiento y debe ser exacto y preciso en todo el rango. Velocidad de respuesta. El sensor debe ser capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un tiempo mínimo. Lo ideal sería una respuesta instantánea. Calibración. El sensor debe ser fácil de calibrar. El tiempo y los procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de calibración deben ser mínimos. Además, el sensor no debe necesitar una recalibración frecuente. Estos son unos parámetros que nos permiten evaluar sensores, qué tan exacto es, qué tanta precisión tiene, cuál es el rango de funcionamiento. Importante que sea preciso y exacto durante todo el rango, que sea de respuesta rápida, inmediata, calibración que no requiere una calibración constante y que sea además fácil de calibrar. El término desviación se aplica con frecuencia para indicar la pérdida gradual de exactitud del sensor que se produce con el tiempo y el uso, lo cual hace necesaria su recalibración. Hemos hablado antes de esto, se le llama desviación, en inglés le llamamos offset, es ese movimiento, ese desplazamiento que tiene, ¿ok? Aquí también le llaman pérdida gradual de la exactitud. ¿Por qué? Porque nos estamos desplazando. Sigo siendo preciso, pero nos desplazamos. Eso es offset o desviación y se produce pues con el tiempo, también con el uso y es lo que llama a la calibración. Por eso es que en esas empresas donde hay auditorías, que tienen certificaciones de calidad y entonces les hacen esas revisiones anuales, por ejemplo, para mantener sus certificados de calidad. En esas auditorías se incluye un proceso de revisión de equipos, de máquinas, de instrumentos, de herramientas que estén calibradas, que todas estén en su mejor, digamos, desempeño, que no estén desplazados en exactitud, es decir, que no tengan una desviación, que no tengan un offset. Hay empresas, laboratorios que se dedican específicamente a calibración de equipos. Y eso aplica para equipos eléctricos, equipos mecánicos, instrumentos de medición, herramientas, etc. Y bueno, les quería comentar eso, que en esas empresas se les exige de manera anual
que todos esos instrumentos que se utilizan para la manufactura o para las pruebas, antes de salir el producto al mercado, deben cumplir con todas esas pruebas y donde se usaron herramientas e instrumentos que están calibrados, que están al día. Fiabilidad, el sensor debe tener una alta fiabilidad, no debe estar sujeto a fallos frecuentes durante el funcionamiento. Bueno, eso eran entonces los puntos que deberíamos revisar, cuáles son esas características que deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar, revisar, buscar sensores. Tipos y clasificaciones de los sensores. Los sensores se pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de diversos criterios. Aquí presentamos algunas clasificaciones comunes. Por ejemplo, según el tipo de medida. Existen los sensores de posición y desplazamiento. Estos detectan la posición o el movimiento de un objeto, por ejemplo, los potenciómetros o los encoders. Sensores de velocidad. Miden la velocidad de un objeto en movimiento, por ejemplo, los tacómetros. Sensores de aceleración. Mide la tasa de cambio de la velocidad, los acelerómetros. Sensores de fuerza y presión. Son los que detectan la fuerza aplicada o la presión, por ejemplo, las células de carga o los manómetros. Sensores de temperatura, aquellos que miden la temperatura, por ejemplo, los termistores, termopares, termocuplas, etc. Sensores de flujo, miden la cantidad de fluido que pasa a través de un punto, o por ejemplo, los medidores de flujo. Sensores de humedad que miden la cantidad de vapor de agua en el aire, por ejemplo, los higrómetros. Y sensores de nivel detectan el nivel de un líquido o material sólido, por ejemplo, los sensores de nivel ultrasónico. Vamos a hacer entonces más adelante les puse una descripción y algunos ejemplos de estos tipos de sensores. La otra manera de clasificarlos es de acuerdo a su principio de funcionamiento. Tenemos los sensores resistivos que cambian su resistencia en respuesta a un estímulo, por ejemplo, los termistores o las galgas extensiométricas. Tenemos los sensores capacitivos que cambian su capacitancia, por ejemplo, los sensores de humedad. Hay muchos tipos de sensores capacitivos. Sensores inductivos, aquellos que cambian su inductancia, por ejemplo, sensores de proximidad inductivos. Sensores piezoeléctricos generan una tensión eléctrica en respuesta a una deformación mecánica, por ejemplo, los sensores de fuerza. Sensores ópticos utilizan la luz para detectar cambios, por ejemplo, las fotocélulas o los sensores infrarrojos. Sensores magnéticos detectan campos magnéticos, ejemplo, sensores de efecto Hall. Esos entonces son los tipos de sensores de acuerdo a su funcionamiento. Nos quedaría según su naturaleza. Son los sensores activos y pasivos. En el caso de los sensores activos necesitan una fuente de energía externa para operar. Por ejemplo, los sensores ultrasónicos. Y los sensores pasivos que no necesitan una fuente de energía, por ejemplo, los termistores. Entonces, bueno, esta clasificación está bastante buena, me gustan bastante, según su medida, según su naturaleza, perdón, su funcionamiento y según su naturaleza, si necesitan o no una fuente de alimentación. Entonces, ya que sabemos qué es un sensor y cómo se clasifican, vamos a ver algunos de esos sensores, comenzando con esos sensores que se utilizan para medir cantidades físicas. A continuación se describen algunos sensores comunes y sus aplicaciones para medir diversas cantidades físicas. Comenzamos con los sensores de temperatura, termopares, termistores y los RTDs. Estoy segura que muchos han trabajado con este tipo de sensores para medir temperatura. Consiste, en el caso de los termopares, consisten en dos metales diferentes unidos en un extremo.
generan una tensión proporcional a la temperatura. Es decir, entre esos dos metales se genera un pequeñito voltaje. Ese voltaje es proporcional a la temperatura que estamos midiendo. Son usados en aplicaciones industriales, popularmente conocidos como termocuplas o termopares. Son dispositivos que producen un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre el punto de unión de dos alambres metálicos disímiles, que se le llama unión caliente, y cualquiera de los extremos libres, que es la unión fibra. Es decir, entre esos dos metales se genera una tensión, se genera un voltaje, y ese voltaje pues está entre los dos terminales y es lo que es proporcional a la temperatura. Traducimos ese voltaje a temperatura. Eso es lo que hace el sensor. Multímetros que traen su termocupla. Déjenme ver si tengo algún ejemplo de termocupla. Hay un instrumento, el Fluke, creo. Puede hacer que nos muestre Fluke cupla. Ok. Fíjense, aquí está. Este es un clásico que lo podemos conseguir. ¿Okay? Entre estos dos puntos, aquí está la unión, los dos metales, el bimetal. Este es el sensor de temperatura. ¿Okay? Esta es digamos, el metal que está sensando la temperatura. Aquí se genera ese pequeño voltaje y ese pequeño voltaje lo traducimos dentro del multímetro. A ver si tenemos la imagen del multímetro. Bueno, estos son otros ejemplos. Bueno, ese voltaje es el que puede traducir el instrumento de medición y mostrar tantos grados Celsius o tantos grados Fahrenheit. Bien. Termistores, dispositivos semiconductores cuya resistencia cambia con la temperatura, usados en electrodomésticos y equipos electrónicos. Maravillosos, son sensores de temperatura que son, como dicen, guerreros. Ellos son muy sensibles. Ese material con que está construido ese sensor es un material que es muy sensible a la temperatura y entonces cuando la temperatura cambia, pues el valor de la resistencia cambia y eso también se traduce en el equipo, en el electrodoméstico, en el dispositivo. RTDs, detectores de temperaturas, resistencias que detectan la temperatura. Son sensores resistivos de alta precisión usados en aplicaciones científicas y médicas. Hay resistencias que de hecho se llaman así resistencias de alta precisión, es decir, donde esa tolerancia de error es mínima, 1%, ¿okay? Son resistencias de alta precisión. Sensores piroeléctricos, también denominados termómetros de radiación, son dispositivos que miden indirectamente la temperatura a partir de la medición de la radiación térmica infrarroja que emiten los cuerpos calientes. Los termostatos, termoresistencias y sensores de silicio son dispositivos generalmente invasivos, es decir, deben estar en contacto físico con la sustancia u objeto cuya temperatura se desea medir. Estos son ejemplos de sensores piroeléctricos. Sensores de precisión. Los sensores de presión. Sensores de presión. Los sensores de presión o transductores de presión son elementos que transforman la magnitud física de presión o fuerza, recuerden que la presión es una fuerza, por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica que será la que emplearemos en los equipos de automatización o adquisición estándar. Los rangos de medida son muy amplios, desde unas milésimas de bar hasta miles de bar. Manómetros, ejemplos de sensores de presión. El manómetro mide la presión de fluidos usados en sistemas hidráulicos y neumáticos. Sensores piezoresistivos cambian su resistencia con la presión, usados en automóviles y dispositivos médicos. Estos son ejemplos de sensores de presión y la fuerza se mide en bar. Sensores de luz
las fotocélulas detectan la presencia de luz usados en sistemas de iluminación automáticos. Los fotodiodos, que ya hemos hablado también del fotodiodo, detectan la intensidad de la luz usados en cámaras y dispositivos de comunicación óptica. Sensores de movimiento y posición, por ejemplo, los encoders detectan la posición angular usados en robóticas y sistemas de control de motores. ¿Okay? Hay unos motores que necesitamos que haga media vuelta. Cuando queremos controlar esa posición específica del motor, que es súper difícil, es súper complicado, digamos, requiere toda una programación, toda una lógica. Bueno, necesitas un encoder además para saber, para detectar la posición, digamos, en la circunferencia, por eso se le llama angular, eh, para poder controlar ese movimiento. Tantos pasos. De hecho, creo que se le llama así, pasos por minuto o pasos por segundo. Sensores de proximidad detectan la presencia de objetos cercanos sin contacto físico usados en sistemas de seguridad y automatización industrial. Sensores de aceleración, el más conocido, el acelerómetro, miden la aceleración usados en teléfonos móviles, sistemas de navegación y monitoreo de vibraciones. El acelerómetro, por ejemplo, hay estos dispositivos, conozco uno, creo que es una marca bastante conocida. Accelerometer Pico. Sorry. Ellos miden, a ver una imagen acá, si tenemos uno, este por ejemplo, es un sensor de aceleración, él mide la aceleración, es decir, mide el movimiento en los tres ejes, en X, en Y y Z. Entonces si hay una vibración, él te va a dar un valor de referencia, se expresa en gravedad, en G, sí, en gravedad. Y bueno, te permite saber qué tanta vibración hay en ese sistema. Por ejemplo, si el equipo está pasando por alguna certificación, qué sé yo, de vibraciones, y te dicen que el equipo tiene que funcionar a una vibración de 1, 2, 3 Gs, entonces lo someten a esas pruebas y la manera en que puedes medir esa aceleración es a través de esos tipos de sensores de aceleración. Igual acá también les puse otros tipos de sensores de aceleración. Sensores de humedad, higrómetros, miden la humedad relativa usados en climatización y almacenamiento de alimentos. Bueno, aquí también les puse un ejemplito. Sensores de nivel, que son los sensores ultrasónicos que se usan bastante y ya más adelante les puse unos cuantos ejemplos de uso de este sensor. Utilizan ondas ultrasónicas para medir el nivel de líquidos y sólidos usados en tanques de almacenamiento y silos. Sensores capacitivos miden el nivel mediante la variación de capacitancia. Son usados en la industria alimentaria y química y también lo he visto ya en muchos sensores, incluso en el vehículo. Uno de los sensores que son táctiles, que para encender, por ejemplo, la luz, incluso los sensores captahuellas, hay sensores que también, además, los mejores son los ópticos, pero hay unos sensores que son capacitivos también y bueno, pueden recrear la imagen, convertir esa señal de que estás recibiendo, bien sea el toque para encender la luz o colocar el dedo para un reconocimiento, esa señal se traduce a una señal eléctrica y bueno, se procesa y se obtiene un resultado. Sensores infrarrojo es un dispositivo optoelectrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación. Esta resulta invisible para nuestros ojos, pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible.
¿Ok? Se usan bastante, todos hemos seguramente trabajado con algún sensor infrarrojo, se usan bastante en la detección de presencia, por lo que dice acá, que los cuerpos pues emiten una cierta cantidad de radiación, incluso hay sensores de temperatura también pues, por luz infrarroja, que ellos ven esa radiación que están emitiendo, que es de hecho el principio de funcionamiento de esas cámaras que son térmicas, las cámaras que miden la temperatura. Ellos lo que miden es eso, esa radiación infrarroja que ellos están soltando ahí, la ven y te van de acuerdo a un parámetro, te van diciendo qué temperatura tiene y te lo va mostrando con diferentes tonalidades para ver dónde hay más calor que otra. Sensor de flujo. El sensor de flujo es un dispositivo que instalado en línea con una tubería permite detectar cuándo está circulando un líquido o un gas. Estos son del tipo de apagar y encender. Determinan cuándo está o no circulando un fluido, pero no miden el caudal. Para medir el caudal se requiere un caudalímetro. Sensores de flujo. Sensores de radiación miden la presencia e intensidad de radiación ionizante como la radiación alfa, beta, gamma y los rayos X. ¿Dónde se utilizan? En la medicina, en la industria nuclear, la investigación científica y la seguridad. ¿Okay? Aquí les puse ejemplos de sensores, radiación UV y radiación solar. Los sensores de irradiación, que justamente los que miden la radiación solar, ellos miden la radiación solar que incide sobre una superficie en un periodo de tiempo determinado. Se utilizan en plantas fotovoltaicas para medir la cantidad de radiación solar y que dispone para convertir en electricidad. ¿Ok? Es una buena ejemplo de uso de sensores de irradiación para ver qué tanta cantidad de radiación tenemos para convertir. Sensores ultrasónicos. Un sensor ultrasónico es un dispositivo que usa ondas ultrasónicas para detectar objetos o medir distancias. Funcionan emitiendo pulsos ultrasónicos que se reflejan en la superficie de un objeto y son detectados de nuevo por el sensor. El tiempo que tarda la señal en reflejarse es proporcional a la distancia recorrida, por lo que se puede calcular la distancia del objeto, por eso se usa para medir distancias. Los sensores ultrasónicos tienen varias ventajas, entre ellas son insensibles a las propiedades del producto, como por ejemplo su densidad o constante dieléctrica, son resistentes al polvo, a la niebla y a la suciedad. Pueden detectar objetos con formas complejas, son adecuados para medir el nivel de líquidos y sólidos granulados. Se pueden utilizar en aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos. Los sensores ultrasónicos se utilizan en la tecnología de automatización industrial para controlar los procesos de producción. También se pueden usar en robots para que puedan evitar obstáculos automáticamente. La verdad es que son muy útiles, son utilizados en una variedad bastante amplia de aplicaciones, como por ejemplo la detección del nivel de llenado de productos a granel. En esos sistemas de tratamientos de aguas residuales generan diariamente enormes cantidades de lodos, producto residual que debe procesarse o desecharse. En ambos casos, los lodos de aguas residuales deben cargarse en contenedores de transporte adecuados. Los sensores ultrasónicos supervisan el proceso a fin de impedir que se llene el contenedor o que se rebose. Detección de altura, por ejemplo, del brazo de una maquinaria agrícola para garantizar una cobertura de pulverización óptima en terrenos desiguales y cultivos con diferentes alturas. Además de evitar que el brazo impacte con los cultivos o con el suelo, es necesario controlar y ajustar su altura.
Y justamente estos sensores ultrasónicos inmunes a los efectos del polvo, la suciedad y los químicos, y con una capacidad para detectar superficies de cualquier color con la misma precisión, pues son ideales para este tipo de aplicaciones. Ven todas las ventajas que tienen este tipo de sensores. También se usan para la protección antichoques en plataformas de trabajo aéreas. Las plataformas de trabajo aéreas con conductor son comunes en muchos emplazamientos de obras. Estas plataformas facilitan el trabajo en zonas de gran altura y aumentan la productividad. Sin embargo, dado que pueden producirse accidentes graves relacionados con las plataformas de trabajo aéreas debido a colisiones, no deben ignorarse las cuestiones de seguridad y por tanto se emplean los sensores ultrasónicos que protegen el funcionamiento de ese equipo. Sensores ultrasónicos en boquillas rociadoras con el objetivo de mantener los árboles en un estado óptimo. Se aplican productos químicos mediante un proceso de pulverización que generan unos costos muy elevados. Para vender la cosecha a un precio razonable es fundamental que la pulverización sea eficiente. Los sensores ultrasónicos permiten ahorrar en pesticidas ya que detectan los huecos entre los árboles. En el momento en que se detecta un hueco, el proceso de pulverización se detiene temporalmente. Buenísimo, ¿verdad? Detección de pales en carretillas elevadoras. Las aplicaciones de logística en el sector de la manipulación de materiales confían en las carretillas elevadoras para transportar cargas pesadas con seguridad. Los sensores ultrasónicos controlan partes específicas de las carretillas elevadoras para garantizar su precisión y fiabilidad. Con los sensores ultrasónicos es posible determinar si la horquilla cuenta con un pale hasta qué punto será insertada en él. En transporte de placas de circuitos impresos, también, fíjense aquí también les puse un ejemplito, desde los smartphones y los electrodomésticos hasta los coches que consumimos, los sistemas electrónicos y por tanto las placas de circuito impreso o PCBs son una característica esencial de prácticamente todas las máquinas que usamos en la actualidad. Los PCB constituyen el núcleo de cualquier dispositivo y deben manipularse con el mayor cuidado. Los sensores ultrasónicos contribuyen a controlar el proceso de producción de esos PCBs. Y ya para finalizar, recuento de botellas en máquinas de llenado de bebidas con sensores ultrasónicos, la detección y el recuento de botellas en varios puntos de la máquina garantizan el control continuo de flujo del material. La entrada y salida de botellas en el sistema de llenado se optimiza y se detectan de forma fiable las botellas que faltan en la cadena. Con los sensores ultrasónicos de UNAS, la detección fiable de botellas está garantizada incluso en las zonas donde se genera gran cantidad de vapor. Otro ejemplo que hemos visto y se usa bastante, seguridad para el paso en las barreras vehiculares. Estos sensores ultrasónicos detectan los vehículos que se encuentran debajo de la barrera de forma fiable y con independencia de color. Esta función de seguridad protege al vehículo de posibles daños, ya que impide que se baje la barrera cuando el vehículo está pasando, ¿verdad? Gracias al cono de proyección y a su zona de control, se pueden detectar de forma fiable incluso objetos más pequeños o piezas de vehículos que no son planas, como remolques o portabicicletas y hasta conductores de motocicletas.